Media 1907. El desaliento cunde entre pobladores y autoridades. Se están perdiendo las esperanzas de dotar de agua a la naciente población. El gobierno propone que se traiga desde un manantial mediante la instalación de cañerías. Todo el mundo colabora en la tarea. El resultado es fracaso. Se ha desechado la vieja torre de perforación inutilizada por continuos temporales. La sed desespera a todos. Poco después llega maquinaria nueva y la flamante torre infunde una nueva esperanza. Solo falta el hallazgo de agua, cuya ausencia es la gran preocupación. Diciembre de 1907. Todo parece inútil. La perforación ha llegado al límite autorizado, 500 metros. La orden es parar los trabajos. Pero Fuchs vislumbra una verdad que escapa a otros. Desolla Buenos Aires y sobrepasa el límite 40 metros más. El día 13 de diciembre, las entrañas de una tierra privilegiada descubren su riqueza. Petróleo. Petróleo. Beguín, mudo de asombro, mira el negruzco líquido. Fuchs dibuja en una sonrisa la confirmación de su presentimiento. Pero Buenos Aires recibe fríamente la noticia. No obstante, y pese a la agitación política que reina en el país, se adoptan algunas medidas. El gobierno dicta un decreto prohibiendo la denuncia de pertenencias mineras y la concesión de permisos de cateo en el puerto de Comodoro Rivadavia. Se trata de evitar la aparición de aventureros y la explotación del subsuelo en beneficio de particulares. Desde allí, Comodoro Rivadavia emprenderá la marcha hacia su grandeza. Bien, 10:38. Y qué bonito este audio de cómo nos explica cómo surgió en Comodoro Rivadavia el petróleo. Estaban buscando agua, encontraron petróleo. Bien, que cuando uno busca, encuentra. Si no encuentra agua, encuentra petróleo. Un hallazgo de la producción de José Luis Orsi, muy emocionante. Diego Barovero, estás todavía en línea, ¿verdad? Por supuesto, Seferino. Pero viste cómo son las cosas, ¿no? Buscaban agua, encontraron petróleo. Desoyendo la orden de dejar de perforar a 500, claro. 500, técnicamente llegaron a 535 metros, allí encontraron el petróleo. Interesante. Es otra historia para el país, ¿eh? Y cambió todo, además historia, para la Patagonia y para Comodoro Rivadavia. Absolutamente. Vos Eso sos decía antes sí. Lo de la intervención del presidente, ¿no? Tomar conciencia de que ahí hay una riqueza. Es un presidente oligárquico, conservador, Figueroa Alcorta. Y sin embargo, toma conciencia de lo que significa para la nación esa riqueza, ese recurso. Claro. Bueno, la oligarquía, como vos decís, hizo mucho por el país. Eso no está en duda, no está en discusión. Había una discusión, obviamente, en torno a cómo se organizaba el Estado constitucional en cuanto al origen del poder, la discusión que tiene fundamentalmente, el radicalismo, Alem y Irigoyen, con la élite de aquel entonces, de finales del siglo XIX, es cómo aseguramos la representatividad de la República que consagra el artículo primero de la Constitución. Pero vos Nacional. fíjate que Figueroa Alcorta hizo lo que había que hacer para desmontar todo el sistema de poder que había creado Roca, y de alguna manera es la persona que detrás de la escena permite el surgimiento de Roque Sáenz Peña, la presidencia, la ley electoral tan importante que permite transparentar el sistema político que estaba oligarquizado, ¿no? El triunfo de Irigoyen. Coincido absolutamente. También, de hecho, hubo una entrevista en el año 1909 de Figueroa Alcorta con el
jefe del radicalismo, no era presidente del radicalismo, era jefe del radicalismo, pero no ocupaba el cargo de presidente del Comité Nacional. Hipólito Yrigoyen se entrevista con Sáenz Peña y Sáenz Peña le ofrece integrarse al gobierno. Y Yrigoyen lo rechaza. Claro. Dice, lo único que queremos es que se den las garantías para el voto popular. O sea, se rechaza ingresar al gobierno y ocupar posiciones del Estado. Qué diferencia, ¿no? Hoy en día se tiran de cabeza cuando les ofrecen un ministerio. Ahí Roque Sáenz Peña... Roque es un muy buen libro de María Sáenz Quesada, es muy interesante ese libro. Excelente. Porque, claro, el tema es que en la Argentina hay fractura, pero hay continuidades, y hubo una época en que se pensaba grande, y Irigoyen es una persona muy grande. Ahora, Mauricio Macri ha dicho que fue el primer populista, y Morales, el presidente de la Unión Cívica Radical, se ofendió, se enojó mucho. Desde la academia, vos que sos historiador, presidente del Instituto Nacional Irigoyeniano, ¿cómo ves esta polémica? Bueno, no hemos compartido para nada la afirmación del expresidente, porque además creemos que no se ajusta a la realidad. Es producto de una simplificación dialéctica, del apuro, la premura, claro, o la urgencia por definir conceptos en ámbitos que sean propicios para escuchar ese tipo de afirmaciones. Me parece que Macri en ese contexto hace una afirmación que también busca, por un lado, consolidar un núcleo duro de votos que él sabe que le pertenece, que él sabe que le corresponde, y él trata también de afirmar una identidad. Comete un error que comete el otro extremo de la grieta, que es el uso de la historia, claro, con fines políticos actuales, contemporáneos, coyunturales. Si analizamos fríamente el proceso histórico, nos vamos a dar cuenta que Irigoyen es, sin lugar a dudas, un gran líder popular. ¿Es un caudillo? Sí, es un caudillo. ¿Ejerce una jefatura política de carácter personalista? Sí, lo hace. De hecho, eso provoca una división en el radicalismo en el año 1924. Pero Irigoyen no es populista, porque no se acaballa, no se encaballa de las reivindicaciones populares para llevar agua para su molino. No hay en la República Argentina, en la historia, un solo candidato a presidente que haya hablado menos que Hipólito Yrigoyen y que haya prometido menos. Claro. Yrigoyen no prometió nada, dijo: nuestro programa es la Constitución Nacional. Y ese gran marco que es la Constitución, de alguna manera programa político que también define toda una línea ideológica, es una Constitución liberal. Claramente, sí. La Constitución de 1853, a la que Irigoyen hace referencia. Y Irigoyen, además, es alguien que en el ejercicio de la función presidencial procura su encuadramiento constante en la Constitución. Y si hay una herramienta que la Constitución tiene para impedir el populismo, el populismo era la de la prohibición de reelección inmediata. Claro. En el viejo 7, que le impide al presidente ser reelecto hasta tan... Hola, Diego. Periodo viejo para poder volverse a presentar. Se corta un poquito. Irigoyen no hace ni un intento por la reforma constitucional. Entendí perfectamente. Ahora, después de Irigoyen, viene un presidente, Marcelo T. de Alvear, que claro, estaba enfrentado a Irigoyen, ¿no? Yo te diría que no, mirá. Pero vos sabés que el radicalismo, la pregunta era esta, el radicalismo muchas veces ha negado a Marcelo T. de Alvear, siendo que, muchos coinciden, fue uno de los grandes presidentes de la Argentina. Es verdad, ¿no? Es verdad, es fabuloso. Yo lo que quiero rectificar es que estaba enfrentado a Irigoyen. Alvear es el candidato de Irigoyen en 1900. Sí, claro. De hecho, a Alvear lo sucede Irigoyen sin que Alvear lo impida. Hay una diferencia ahí de interpretación que hacen algunos hombres del radicalismo, los que formaron la Unión Cívica Radical Antipersonalista, que pretenden que el presidente Alvear impida la vuelta al gobierno de Hipólito Yrigoyen, y Alvear no solo no lo hace, sino que les quita toda autoridad. Nunca Alvear representó a la Unión Cívica Radical Antipersonalista. Yrigoyen vuelve a ser presidente, mientras el presidente Alvear observa la escena, y por supuesto, como decías vos recién, un presidente ejemplar, con índices, con indicadores de crecimiento, de desarrollo, incluso no solo económico, sino también social,
magníficos, algunos de ellos mejores que los del propio Irigoyen, porque ya es una Argentina que no está sufriendo la crisis de la primera posguerra mundial, que pone Irigoyen en situaciones más complejas, por lo pronto hasta el año 1919, cuando está en crisis la balanza de pagos. Irigoyen tiene que recurrir a determinadas herramientas para fortalecer el tesoro, y hay una legislación social que en realidad empieza en el final de la primera presidencia de Irigoyen y que se consolida en la presidencia de Alvear. Alvear es un gran presidente, un demócrata, pero además un hombre con una visión de lo que sería hoy un demócrata social. Hoy cuando se habla de la democracia social se miente mucho, no se toman en cuenta estos ejemplos como el que estás señalando vos, como el de Marcelo de Alvear, un republicano, un hombre que estaba formado en el liberalismo político, pero con un gran contenido social, porque además él era un observador de la realidad. Había vivido muchos años en Europa y había sido embajador de Irigoyen en Francia antes de ser presidente. Ahora, Diego, también tenemos en línea a Daniel Giarone, que es escritor y periodista y también se ocupa de estos temas que nos interesan tanto. ¿Cómo estás, Daniel? Seferino, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes, Diego? Buenos días. Hola, Daniel. ¿Cómo Escuchaste a Diego. ¿Qué podés agregar sobre Alvear, Irigoyen? ¿Representan dos almas del radicalismo o es una sola? Sí, creo que no es una sola, pero me escuchaba con mucho interés lo que estaban planteando y trataba de pensarlo en función de YPF, ¿no? De esta pequeña breve investigación que hice por los 100 años de YPF. Y ahí lo que veía es que uno puede notar una continuidad, ¿no? En tanto que es Irigoyen quien crea YPF, ¿no? El 3 de junio de 1922 a través de un decreto, y después va a ser Alvear quien designa a Enrique Mosconi, ¿no? Como primer director de YPF, ¿no? De lo que después va a ser YPF. Entonces ahí uno puede pensar que había una mirada común, al menos sobre un aspecto estratégico como era el petróleo y el rol que tenía que tener el Estado, ¿no? Qué buen punto que señalás, Daniel. Cómo a veces las diferencias no tienen nada que ver porque son políticos distintos, grupos sociales también, intelectuales diferentes, pero cuando hay una política de Estado que es, muchachos, acá hemos descubierto petróleo, qué suerte que hemos tenido, vamos a crear YPF, le ponemos el mejor de todo, que es este general e ingeniero Mosconi. Como cuando hay un país en serio, claro, va a haber mirada distinta, pero hay una política, ¿no, Diego? Sí, coincido, porque además el punto de la convicción de los dos presidentes radicales que se suceden recíprocamente, además de coincidir en lo ideológico de fondo en la Constitución de la República Democrática, además vislumbran que en el petróleo hay una posibilidad de una renta de la que el Estado no puede desapoderarse. Claro. Tiene que tener una política pública para que esa renta redunde en un beneficio para el desarrollo nacional y para el crecimiento y para hacer lo que corresponde, lo que debe ser, y que haya un mejoramiento de las condiciones de vida de la sociedad, porque eran muy celosos de esa riqueza pública, tanto Irigoyen como Alvear. Tanto que, como dijo Daniel, Irigoyen crea YPF, lo nombra a Mosconi a Alvear, y Irigoyen, cuando vuelve Irigoyen al poder, lo nombra a Mosconi de vuelta. O sea, lo mantiene en el cargo a Mosconi. Ahora, Diego, política. Ahora en el presente tenemos dos grandes desafíos, uno es Vaca Muerta y el otro la exploración del petróleo offshore en el mar, en este caso frente a Mar del Plata. Algunos están en contra, por ejemplo el intendente de Mar del Plata, siendo que fue el gobierno anterior el que comenzó con esto de la exploración. ¿Cómo lo ves vos? Yo creo que es una posibilidad que hoy está abierta y que además necesita la Argentina encontrar vectores que la lleven a un salto de calidad. Yo, como no soy un especialista en economía y en energía particularmente, como tenías hoy al principio del programa Jorge La Peña, me parece que escuchándolos a los que saben, creo que la Argentina no puede alegremente decir no, por este lado no vamos, ¿no? Me parece que técnicamente, dándose las condiciones, hay que ir por algo que dé un salto de calidad definitivo, porque si no la decadencia es ininterrumpida. ¿Vos, Daniel,
Daniel Giarone, ¿tenés algún punto de vista sobre esto? Sí, creo que así como el petróleo era estratégico en el siglo XX, en el siglo XXI, si bien puede seguir proveyendo recursos y recursos que son importantes, en el marco también de un proyecto nacional, de un proyecto que genera recursos para mejorar la calidad de vida de la gente en general y la economía, sí creo que hay que atender las cuestiones ambientales y las nuevas fuentes de energía, ¿no? Esto me parece que es una agenda que tiene que ver con este siglo y que no puede limitarse a una mirada netamente economicista de los recursos, claro, ¿no? La problemática ambiental es una preocupación no solo en la Argentina, sino en todo el mundo, y qué tipo de energía se utilizan también. Entonces, sin rechazarlo de plano, me parece que es una cuestión a observar. Bien, Daniel Giarone, muchas gracias por haber estado con nosotros. Bueno, muchas gracias a ustedes, un gusto. Diego Barovero, abogado, historiador, cronista, presidente del Instituto Nacional Irigoyeniano, también, muchas gracias. Gracias, Seferino, y saludos también para Daniel. Gracias a todos. Gracias.